este es un proceso contra el Estado y es todo un expediente, pues, ¿no? ¿Qué es todo? Todo esto lo que está acá son sus anexos. En sí relativamente no está muerto el expediente, sino que las partes han enviado los anexos y es todos estos bloques, sus anexos del expediente. 163. 163 en sí. Y de largo, a ver si me ayudas, por favor. Usted que es de 1,65 m. Y en sí, cada uno es un promedio de 300 fojas por cada tomo. Más o menos tendrías que multiplicarlo los 240 tomos por 300 fojas por cada expediente, ¿no? Si te das cuenta, es un pasadizo. La gente pasa por acá. Y si te das cuenta, nosotros trabajamos al medio. Y en un tema de un desastre natural, ¿por dónde vamos a tener que pasar? Por acá. Lo primero que va a hacer es caerse todo esto y pasar por donde pasamos, ¿no? Ese es un riesgo, pero bueno, a las últimas también nosotros nos tenemos que abocar a esto, pues, ¿no? Es nuestra obligación, por eso nos están pagando. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene esa? Hasta que yo llevo un año y recién. ¿Tú siempre taladras también? No, yo no me dedico a eso, pero veo, hace un año que lo veo esto es. Otro chico de el otro jovencito. Okay. No, ¿Cuántos expedientes normalmente cosa al día? 30, será 25, 30 expedientes ¿Al día? al día. ¿Y van creciendo? Sí, claro, depende de los años, ¿no? Este es del 2018. Si te das cuenta, pocos folios, ¿no? 24, 30 folios. ¿Y poco pesada la chamba? Te acostumbras. Es chévere. ¿Qué te gusta de...? Que de pasada voy leyendo los expedientes y me voy dando cuenta, ¿no? Cómo es el proceso civil y cuál es la carga procesal que a veces existe en todos estos juzgados, ¿no? Mira la cantidad de expedientes. ¿Pero eres abogado? No, practicante. Pero has estudiado Derecho. Sí, estoy estudiando Derecho. Este es un juego. ¿Puedes mostrarnos uno? Bueno, están recontra sucios, pero bueno, es uno de estos. A ver, baje uno por favor. Deje el... Esta es la forma que tenemos que usar para poder sacar uno. ¿No? Año 2011. ¿No? Entonces, ese es un solo tomo con todo esto. Estimados amigos, lo que ustedes acaban de ver es la realidad actual de la justicia civil en la Corte Superior de Justicia de Lima. Es una grabación, por supuesto, de julio del 2019, o sea, el año pasado, pero del año pasado a la fecha no ha cambiado mucho, salvo un módulo que ha iniciado la actividad del proceso civil bajo los cánones de la oralidad. Bueno, ese es el escenario que nos encontramos. Felizmente, los jueces, desde hace ya más de 2 años, casi 3, vienen preocupados por esa situación en que se encuentra la justicia civil. Se les ha escapado de las manos a los jueces un proceso que se inició el año 93, legislado normativamente con instituciones procesales modernas. Para su momento era un cambio casi, podría decirse, revolucionario del proceso civil, de un proceso civil anacrónico de más de 80 años de vigencia, el Código de Procedimientos Civiles,
a un proceso moderno, impulsado con el ánimo de que el juez tome el control del proceso, un proceso por audiencias. En este proceso por audiencias, la actividad del juez está predominantemente centrada en su participación directa en el proceso judicial, presenciando personalmente las alegaciones de las partes y presenciando de modo directo la actuación de las pruebas. Pero bueno, este proceso no tuvo un desarrollo como se esperaba. En los primeros años se hicieron serios intentos por los jueces, muchos órganos jurisdiccionales practicaron la dinámica de la oralidad, que vamos a comentar después. Sin embargo, esto no prosperó. No vamos a entrar al análisis de las razones por las cuales no prosperó. Lo cierto es que el proceso civil, que se inició con un espíritu de participación directa del juez en la conducción del proceso, terminó siendo un proceso escrito con las mismas deficiencias, con los mismos defectos de aquel proceso que hasta el año 93 estuvo vigente en el Perú. Bueno, este es un curso dirigido a abogados, a jueces y administradores, con el objeto de hacer ver cómo es que en esta primera parte el proceso civil debe cambiar de rumbo del proceso escrito, cuyos efectos ustedes acaban de presenciar, a un proceso dinámico, en la que el juez toma la rienda del proceso y lo conduce con el fin de lograr una solución célere, menos complejo en su procedimiento y justo en su resultado. El proceso civil en nuestro país abarca una cantidad bastante grande de expedientes. Es decir, yo podría decir que de los procesos no penales es el más importante en su número, en su impacto a nivel nacional. Los procesos laborales y los procesos civiles son los procesos que demandan mayor requerimiento de la población. Los procesos laborales, por supuesto, están encausados bajo la forma del proceso oral y viene vertebrándose a nivel nacional este modo de abordar los procesos. El proceso civil, como decía hace un momento, ha devenido un proceso escrito y los jueces, a impulso de ellos mismos, han decidido retomar la conducción del proceso que se les había, decía hace un momento, escapado de las manos y estaba prácticamente al ritmo que los abogados podían tener en la presentación de los escritos y del ritmo que los secretarios o especialistas legales ponían en despacho del juez. El juez, en una actitud pasiva, esperaba que llegue el despacho de los preavisos de los secretarios respecto a los escritos presentados por los abogados y diariamente firmando el despacho, sin tener la más mínima idea de qué cosa tienen por contenido todos esos expedientes. Claro, podía conocer las incidencias, dado que el secretario daba cuenta al juez de los escritos que estaban presentados y hacía una breve referencia de la razón de ser del escrito y por qué razón entraba ese proveído al despacho. Más allá de eso, el resto es anecdótico. Cuando un litigante, un abogado, como ustedes, llegaba al juez para hacer algún requerimiento, pedir alguna información, reclamar por la demora de su proceso, el juez obviamente no tenía en su mente el conflicto tan presente como sí lo tiene, por supuesto, el abogado, porque es su causa, y tenía que llamar al secretario para que explique de qué se trata, ¿no? Entonces el secretario narra la causa, porque conoce al revés del derecho el proceso, y el juez recién se ubica ante esa exposición del secretario para dar respuesta al requerimiento de los abogados. Bueno, eso es lo que sucede actualmente en casi todas las cortes del país y con una expresión mucho más dramática en la Corte Superior de Justicia de Lima. Felizmente, ya hace un año, 8 juzgados de esta Corte Superior de Justicia de Lima han abandonado el proceso escrito que genera lo que ustedes han observado y están llevando adelante audiencias, incluso algunas de ellas no reguladas expresamente en la norma, pero sí inspiradas en el título preliminar del Código Procesal Civil y en una norma del Código Procesal Civil que le permite al juez
convocar a las partes a esclarecimiento de hechos. Bueno, el juez convoca a las partes y denomina a esta convocatoria audiencia preliminar. El ánimo de esta audiencia es tratar de evitar que para cada escrito presentado por los abogados tenga que requerir un proveído y para cada proveído una notificación y para cada notificación un cargo de notificación. Si presentan 10 escritos, habrán 10 proveídos, habrán 10 cargos de notificación y así sucesivamente. Bueno, la ventaja es que ahora el juez, en la propia audiencia, puede llevar todos sus escritos a la audiencia y resolverlos ahí, ante las partes y sus abogados, y hacer el proceso más dinámico. Esta forma de abordar el proceso es una alternativa adoptada por los jueces que no es nueva, ni es invención del juez peruano, es una alternativa histórica al proceso escrito. Vamos a empezar la exposición. Esta es una introducción, me parece importante, fundamental, para ubicarnos en la problemática que atraviesan los órganos jurisdiccionales del área civil a nivel nacional. Muy bien, dividiremos la exposición en 4 partes. Primero analizaremos la estructura y la finalidad del proceso civil. Luego comentaremos algo sobre la dinámica del proceso civil y aterrizaremos en la parte medular que nos lleva precisamente a esta forma de enfrentar los conflictos en esta área del Poder Judicial, que es la inmediación, la concentración y la oralidad en los procesos civiles. Y rematamos al final con algo que está precisamente presente ahora en la época del COVID, las audiencias virtuales, y si estas audiencias de este tipo afectan o no este principio de inmediación, o si afectan o no el derecho al debido proceso a la que todas las personas estamos protegidas por la Constitución Política del Estado. Las partes tienen derecho al debido proceso, al derecho de tutela. Esos derechos fundamentales deben estar a buen recaudo por los órganos jurisdiccionales y verificar si eso realmente sucede en las audiencias virtuales. Muy bien, en cuanto a la estructura y finalidad del proceso civil, ya desde hace mucho tiempo, Eduardo Couture, no solo él, por supuesto, sino también Giovenda, han detectado que el proceso civil en su estructura es un proceso dinámico, ¿no? Couture dice que la justicia se sirve de la dialéctica porque el principio de contradicción es el que permite, por confrontación de opuestos, lograr la verdad. El fluir eterno, dice Hegel, obedece a la dialéctica. Se pone, se opone y se compone. Se pone significa hay una propuesta del demandante, se opone es la respuesta del demandado y se compone por el juez. Esta forma, dice Couture, Eduardo Couture, jurista uruguayo, esta manera de enfrentar esta contradicción es un método dialéctico y ha dado históricamente resultados, ¿no? Proposición, oposición, composición del conflicto. Es un ciclo que presupone un comienzo y que solo alcanza un fin. La dinámica del proceso se desarrolla en su estructura, o sea, sigue la ruta de su estructura. La estructura del proceso, como acabamos de escuchar, es dialéctica. Es decir, entra la demanda, luego la contestación, luego hay las defensas, se actúan las pruebas y el juez resuelve. Podríamos decir en términos coloquiales, la tesis, la antítesis y la síntesis.
que el juez al final concluye en un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Por supuesto que esta dinámica del proceso puede transitar por diferentes rutas y habría que ver cuál de esas rutas que generan la dinámica del proceso, esta propuesta de contradicción que existe en los conflictos entre partes, es un escenario que ha adoptado diferentes caminos a lo largo de la historia. Está presente la contradicción. Habría que ver cuál de esos caminos, cuál de esas rutas es el que más se acopla a una solución cercana a la realidad. Y ahí entabla justo con la finalidad del proceso. La estructura del proceso debe estar pensada para el logro de la finalidad del mismo. ¿Y cuál es la finalidad del proceso? La finalidad del proceso es la solución del conflicto. El proceso, como sabemos, es un instrumento y se supone que debe ser un instrumento de paz. Es un medio. El proceso no es un fin en sí mismo, sino que es la ruta que atraviesan las partes en conflicto para lograr la solución de su controversia. El derecho sustantivo, el derecho material, es lo que se busca resolver. Si alguna persona tiene digamos, el derecho a que alguien adopte una conducta referida a este derecho, pongo como ejemplo, si una persona tiene un departamento arrendado y el inquilino no paga la renta, entonces en el derecho sustantivo supone que hay un acreedor y un deudor y hay un escenario patológico de la relación jurídica, hay un conflicto intersubjetivo que requiere de una intervención de terceros si es que entre las partes no se ponen de acuerdo. Significa que lo que la parte demandante busca es que se le atienda su derecho material. Ese es lo que persigue el demandante. Y el demandado, si es que considera que lo que dice el demandante no es correcto, contradecirá. Y al contradecir se genera el discurso del proceso, su dinámica. Si el proceso es escrito, seguirá de esa manera, con un intercambio de misivas, de documentos, de cartas, un trámite, por supuesto, impersonal, que va generando toda una secuencia de actos procesales en una ruta determinada. Y va esto registrándose de manera progresiva en lo que se conoce como el expediente judicial, ¿no? Y como los escritos son los que dan el ritmo al proceso, esos escritos van adjuntándose de modo progresivo en los expedientes, hoja tras hoja, y van acumulándose. Y milenariamente se ha probado que para esa conservación de los expedientes, el hilo y aguja ha sido la forma más efectiva de su conservación. Se ha intentado, por supuesto, poner anillados, se ha intentado poner engrampadores, pernos para almacenar las hojas de los procesos judiciales, y todos ellos han fracasado. Se ha querido abandonar el hilo y aguja hace muchos años, pero al final ha terminado siendo el predominante en la formación de los expedientes físicos de papel. Bueno, toda esa dinámica del proceso permite que el trámite tenga un ritmo en función de los escritos. Y la otra forma de abordar el proceso es a través de la intervención de la palabra hablada, es decir, del proceso de comunicación oral, ¿no? La finalidad significa, la finalidad del proceso, o sea, en el proceso lo que se busca, en un primer momento, es la solución entre las partes que se encuentran en controversia. Damos un nombre: Juan y Pedro contra el banco X por incumplimiento de las obligaciones bancarias, o el banco W contra Juan y Pedro por incumplimiento de algún crédito, o Juana contra Julio por la nulidad de una compraventa, etc. Todas esas pretensiones van a tener que esclarecerse a lo largo del proceso y van a tener que buscar en el proceso la solución de ese conflicto en particular. Pero hay un conflicto
digamos, hay un objetivo y una finalidad de mayor trascendencia, que es la solución de ese conflicto para restaurar la paz en justicia en el sistema. Significa que la final del proceso es lograr la solución del conflicto en justicia. Claro, lo primero que habría que hacer es que se logre la solución del conflicto en el marco del ordenamiento jurídico y constitucional. Pero además, más que eso, es que se logre el conflicto en justicia. Y lograr la solución del conflicto en justicia supone que el pronunciamiento del juez debe sustentarse en hechos que han sido expuestos por las partes, pero cercanos a la realidad tal cual como se presentaron. Es decir, los hechos pueden haberse presentado objetivamente de una forma determinada, pero son llevados a las partes de una forma distinta y el juez puede sentenciar sobre lo que tiene en el expediente de una manera distinta a la realidad. Si el juez resuelve de una manera distinta a la realidad, es probable que esa solución no sea una solución justa, porque va a estar fuera de la realidad. De repente va a ser coherente con el proceso, pero va a estar fuera de la realidad. Y cuando un pronunciamiento se encuentra fuera de la realidad, lo más probable es que ese pronunciamiento no sea el que las partes querían, o por lo menos el demandante aspiraba, o el demandado también, eventualmente. Si la solución del juez reposa en hechos probados en el proceso, y estos hechos son similares, parecidos o cercanos a los que se produjeron en la realidad, ese pronunciamiento sí sería un pronunciamiento justo y la paz sería duradera. Porque si el pronunciamiento es arbitrario, la paz es efímera, porque provocarán nuevos conflictos y podría incluso llegarse a la autotutela de la parte afectada, es decir, hacer justicia en mano propia, lo que, por supuesto, el sistema no quiere. Muy bien. Entonces, es un tema, me parece, bastante exigente para quienes pretenden abordar la solución de los conflictos, escoger entre la vía que corresponde adoptarse en la solución de estas controversias. Si resulta válida la ruta del proceso escrito o resulta válida la ruta del proceso oral. La palabra escrita es muy importante porque es expuesta de manera reflexiva, tranquila, como decía Queovenda, sin el apremio que requiere la locución oral. Puede meditarse lo que se está poniendo como reflexiones o como argumentos o como conclusiones sin improvisación, ¿no es cierto? Y la palabra hablada es la que se transmite directamente de persona a persona, de manera natural. Normalmente las personas cuando se comunican oralmente, se comunican expresando lo que sienten, eso está comprobado, salvo, por supuesto, como siempre digo, aquellos que son mentirosos profesionales o mitómanos, o aquellos que se preparan para mentir en el proceso. Aquellas personas que se preparan para mentir en el proceso argumentarán cosas distintas a la realidad y igual, por el método dialéctico, se podrá descartar aquellas cosas que no son coherentes con la realidad. Por supuesto, a través de los medios probatorios respectivos. Y la mentira en los procesos judiciales tiene patas muy cortas, porque debido a la contradicción que existe entre las partes, se proporcionan elementos suficientes para detectar si alguien expresó lo verdadero o alguien expresó lo falso. Pero, ¿por qué es mejor la palabra hablada? ¿Por qué es mejor la comunicación oral que la comunicación escrita? ¿Por qué los jueces están intentando seguir ese camino de la comunicación oral y abandonar el camino de la comunicación escrita? No solamente por lo complejo que supone el trámite del proceso cuando este es un cúmulo de papeles que no permite un estudio
digamos, un estudio detallado de las actuaciones procesales que han transitado a través del proceso judicial. Se entiende que el juez conoce de este proceso escrito, de un expediente que puede haber acumulado muchas hojas y que durante el procedimiento no estaba bajo su control, sino bajo el control de los secretarios o bajo el control de los auxiliares en general, y no bajo su control. Recién se entera del procedimiento, cómo es que se ha realizado, en momento en que él dicta su pronunciamiento final, es decir, al emitir la sentencia, y hace, por supuesto, un estudio del expediente, de las fojas y del contenido, es decir, de lo que las partes han expresado esencialmente en los diferentes actos procesales, sobre todo los postulatorios y la prueba que ha sido actuada. Pero en ese momento ya hay muchas cosas que de repente el juez tiene como interrogantes, como dudas, y quisiera preguntar o quisiera entender lo que las partes han querido expresar en sus escritos respectivos. Entonces el juez se encuentra en una encrucijada porque lo que solo le toca hacer, después de varios años de haber tramitado ese expediente, es pronunciarse según lo que dice el expediente. Como se menciona con esta expresión muy recurrida y por supuesto en el fondo muchas veces falsa, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Es decir, el juez tiene que resolver según lo que está en el expediente, y su verdad va a ser una verdad del expediente, una verdad formal. Habría que ver si lo que está en el expediente calza con la realidad, para que la decisión que adopte el juez sea una verdad material y no una verdad solo formal. Lo ideal sería que sea formal, porque está en el expediente, y material, porque eso que está en el expediente coincide con la realidad. Se puede conseguir eso de una manera asegurada en el proceso escrito. Acabamos de ver que no. El proceso, la comunicación escrita es una comunicación impersonal. Esto, digamos, es conocida. Kyovenda dice que la comunicación escrita es entre ausentes y la comunicación oral es entre presentes. En la comunicación oral, decía Carneluti, alguien habla, otro escucha. Hay un diálogo, ¿no es cierto? Y en ese diálogo hay alguien que hace una propuesta, el otro que se opone y el juez está observando. Y por regla general, como decíamos hace un momento, las partes tienden a expresar naturalmente sus sentimientos de manera espontánea, y esta contradicción, esta confrontación que se genera entre las partes proporciona una valiosa información para el juez, que está captando directamente lo que las partes expresan por sus propios sentimientos, por sus propias vivencias, por su propia experiencia originada en el conflicto, que incluso los abogados muchas veces desconocen o por estrategia legal no lo dicen, ¿no es cierto? Esta información increíblemente valiosa que obtiene el juez en los debates orales es la diferencia entre el proceso escrito y el proceso oral. El juez conocerá el proceso no al momento de sentenciar, lo va a conocer desde las partes iniciales del juicio. Si el juez conoce de esa manera y verifica, conoce los argumentos de las partes y verifica en la prueba misma cuál de ellas es la que está acreditando sus dichos o sus afirmaciones, él podrá tener la seguridad que su sentencia responderá a esa dinámica de información recíproca y de acreditación de esa información. Entonces, el juez, para llegar a la audiencia, tiene que preparar. El tiempo es oro. Una audiencia es muy costosa, tiene que programarse con tiempo. Los jueces tienen un número de expedientes bastante grande, su carga no es, digamos, nada suave. Los jueces tienen, por supuesto, una programación de audiencias muchas veces dilatada.
se programan a 2 meses, a 3 meses, en algunos casos a 8 meses, a 12 meses. Entonces, ¿se imaginan ustedes que una audiencia programada a 10 meses no se realice? El tiempo que ha transcurrido habría sido inútil y perdido. Por eso es que los jueces, para no perder la oportunidad de la propia audiencia, ellos lo preparan. Y ahí venimos en el otro escenario. El hecho de que la comunicación sea escrita significa que lo escrito es inválido, no sirve, se opone a lo oral es lo único que tenemos. Me parece que no. Y no lo digo yo, lo dicen innumerable cantidad de juristas contemporáneos, no solo Couture, lo dice Llovenda, y muchos juristas que han transmitido al mundo las experiencias que ellos han tenido en sus países y los análisis que han hecho de las diferentes experiencias en otros países. Debe haber una parte del proceso que sea escrita, es cierto, y la parte que debe ser escrita debería ser la parte postulatoria, es decir, la parte que configura la demanda, que debe ser escrita, y la contestación, que debe ser escrita. La contestación supone el ejercicio del demandado de su defensa. En consecuencia, esta manera de comunicarse entre ausentes por escrito está bien en la primera parte. Conocida la respuesta del demandado y sus defensas, de inmediato empieza la intervención del juez de manera directa, es decir, se convoca audiencia. Pero para ir a la audiencia, el juez tiene que conocer el conflicto y preparar su intervención en la audiencia y despejar ahí las dudas que pudiera tener, escuchando las partes de su propia expresión corporal o natural de la comunicación, hacer las preguntas que le hubieran generado de sus propias intervenciones de las partes para esclarecer algunas ideas, luego evaluar la prueba que han ofrecido cada una de ellas y presenciarla en el caso que éstas tengan que actuarse directamente. Bueno, y esta dinámica del proceso nos señala que el juicio no debe ser enteramente oral, ni debe ser enteramente escrita, debe ser, creo yo, y creo eso es lo que piensan los jueces, una parte escrita y otra parte oral. Lo escrito tiene como ventaja que lo que se pone en el papel o en el soporte magnético perdura. Lo escrito tiene la ventaja de que perdura en el tiempo y a veces decimos que las conversaciones, la transmisión oral, se pierde porque las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, tenemos una ventaja, que en el caso de los instrumentos tecnológicos contemporáneos se ha logrado arrancar ese atributo que se le da al escrito y le da poder a la comunicación oral, porque es posible ahora el registro de audio y video. El diálogo, la conversación, la comunicación oral también perdura con el registro de audio y video. Vamos a dejar ahí por unos momentos y vamos a finalizar esta primera parte, que son las dos etapas de mi exposición, y voy a continuar luego con la segunda parte que tiene que ver con los principios que inspiran el proceso oral y lo que tenemos actualmente respecto a las audiencias virtuales. Retornamos.